Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla informativa del curso de Ciencia de Datos para equipos de TI, presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. A cargo de la charla nos acompaña Rosario Bruera, codirectora de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla o haciendo clic en el link que pasaremos por el chat. Agradeceríamos mucho que puedan responderla. Y ahora sí, Rosario, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla. Sean todos bienvenidos. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla informativa. Lo que vamos a hacer es compartir con ustedes cuál fue la idea que subyace detrás de este programa de ciencia de datos para equipos de TI, que entendemos es absolutamente necesario, y voy a hacer un poco referencia a mi propia experiencia. Yo hace más de 40 años, sí, por lo menos, que trabajo con datos y trabajo también en la academia y hago consultoría en gobierno y monetización de datos. Además estuve 10 años en Equifax a cargo del buró de crédito y de los modelos de riesgo crediticio. Yo soy argentina, y de sistema de soporte a las decisiones, con lo cual allí verdaderamente comprendí claramente cuál era el problema de organizar los datos y lograr que aportasen valor, porque precisamente una empresa como Equifax o un buró de crédito en general necesita aprovechar los datos para dar soporte al mundo financiero. Y como también me gusta la academia, y como también como líder de equipos de ciencia de datos y de gobierno de datos, he sufrido la falta de recursos capacitados y de profesionales que verdaderamente tuviesen la formación que necesitábamos para que la empresa pudiese llevar adelante sus objetivos. Es que ahora desde la academia y desde el espacio que ha desarrollado UTEC en la Academia de Data e Inteligencia Artificial, trabajo junto con otros colegas en lograr, en tratar de socializar todos estos conceptos y de transmitir nuestra experiencia, porque todos los que estamos en la academia somos profesionales que tenemos muchos años de experiencia en estos problemas, y que conocemos qué es lo que, qué es lo que necesitamos transmitir para que la ciencia de datos verdaderamente funcione y aporte el valor que las empresas están esperando. Entonces, un poco este programa tiene que ver con cerrar la brecha que existe y que se observa claramente entre los equipos de ciencia de datos y los equipos de TI. En los programas anteriores que hemos hecho en la academia nos hemos focalizado en Data Science for Business, es decir, en cerrar la brecha entre la ciencia de datos y los equipos de negocio. Pero nos parece que ahora ha llegado el momento de trabajar con los equipos de TI, porque solamente si se trabaja de una manera colaborativa y se logran entender ambas visiones del problema de los datos, es que verdaderamente los problemas de llevar a buen puerto las iniciativas de ciencia de datos pueden ser satisfactorias. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción conceptual de cuál es la visión holística que tenemos del problema de la ciencia de datos y de cuál es la ruta de aprendizaje que hemos diseñado para que los profesionales de TI puedan manejar estos conocimientos y llevar adelante sus proyectos. Y después vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas para las dudas que ustedes puedan tener, y como decíamos recién, por favor no dejen de colocar sus consultas en preguntas y respuestas, si bien las vamos a dejar para el final. Entonces, este programa que hemos diseñado en la academia se llama Ciencia de Datos para Equipos de TI, y parte de algunos conceptos fundamentales que supuestamente todo el mundo conoce, pero
no estoy segura y no estamos seguros los que trabajamos en esto de que la comprensión de estos conceptos sea verdaderamente unívoca, como para que permita un diálogo fluido entre todos los actores, ¿no? Y el primer concepto que está dando vueltas y que todo el mundo comenta y que las empresas ansían tener es convertirse en lo que se llama una organización data-driven. Hoy en día uno va a una empresa y dice, sí, nosotros realmente nuestro objetivo estratégico es convertirnos en data-driven. Bueno, ¿qué es lo que eso significa? No tanto desde la teoría, sino también desde la práctica. ¿Qué significa que una compañía data-driven sea data-driven? Que compra un montón de tecnología, que tiene un montón de personas que hacen cosas con los datos. ¿Dónde está el éxito de una iniciativa data-driven o cuál es la transformación que hay que lograr? Entonces, obviamente estos conceptos se van a revisar en el transcurso del curso, pero para contarles lo que viene a continuación, vamos a tocar algunas de estas ideas como para que ustedes se ubiquen en la problemática desde la misma visión que tenemos nosotros en la academia. ¿Qué es entonces una compañía data-driven? Que es el problema que uno está observando ahora en las grandes y también en las medianas y que todo el mundo tiene, existe en el Estado peruano. De hecho, yo participé en la estrategia, en el diseño de la estrategia de datos del Estado peruano, que fue un trabajo maravilloso que se hizo el año pasado, en donde el Estado peruano quiere ir a un modelo data-driven, es decir, quiere que sus datos, y los datos públicos y los datos que se publican, sean transparentes y se puedan tomar decisiones con datos ciertos sobre el bienestar de los ciudadanos. Pero ¿qué es esto en el mundo de la empresa? Bueno, una compañía data-driven, y esto lo tomo de el primer señor que se dedicó a escribir sobre estos temas, que se llama Carl Anderson, tiene un libro que ya tiene algún tiempo, en donde él describe una compañía data-driven como una organización que ha implantado una cultura, es decir, es un cambio claramente cultural de utilización de los datos, cómo usan los datos. Algo que se utiliza es porque es un activo. Las cosas que las compañías usan para ganar más dinero son los activos. Entonces yo utilizo los datos cuando los considero un activo. Y para eso ha desarrollado procesos correctos. Es decir, todo este problema de la ciencia de datos está muy vinculado al diseño de procesos correctos. Para tomar decisiones críticas tenemos que identificar primero cuáles son las decisiones que queremos tomar y cómo los datos impactan en esa decisión. Y estas decisiones críticas, para que sea importante y no sean simplemente un descubrimiento, un insight, lo que decimos, vamos a buscar insights. Entonces buscamos insights, buscamos sorpresas, ¿qué buscamos? Son descubrimientos que no necesariamente aportan valor. Acá planteamos un enfoque absolutamente distinto. Tenemos problemas en la empresa y los problemas que tenemos nos obligan a tomar decisiones. Y esas decisiones se soportan con datos. Pero las decisiones a las que le vamos a dar más importancia son las que tienen un impacto significativo en el negocio. ¿Qué quiere decir? Que el impacto se ve en la última línea del P&L. Es decir, donde uno dice margen de ganancia, bueno, ahí es donde se tienen que reflejar las buenas decisiones que tomé usando datos de verdad. ¿Y cómo lo voy a hacer? No voy a tener una varita mágica, no van a ser adivinanzas, intuiciones, opiniones, no, voy a usar tecnologías analíticas. Y después en el curso vamos a entender muy bien qué significa un modelo analítico, qué quiere decir que yo hago un modelo analítico sobre un conjunto de datos para aportar valor, ¿no? Esto es simplemente la cáscara del problema. Entonces quiero ser una compañía data-driven, quiero hacer un cambio cultural en donde las personas que trabajan en esta compañía tomen decisiones críticas apoyadas en datos ciertos que tienen impacto en las ganancias de la empresa. O sea, esto no es un juego, no es un paper, no es una investigación teórica, es verdaderamente una forma de generar valor para la compañía. Entonces, estas decisiones críticas, como dijimos antes, se toman utilizando tecnologías analíticas. Y para eso necesitamos construir algunos artefactos que nos ayuden. Es decir, ¿cuáles son los artefactos que nos ayudan a tomar estas decisiones? A esos artefactos le vamos a llamar casos de uso, o también se les llama data products, porque ahora digamos, está imponiendo la idea de que
un artefacto de datos que incluye un modelo analítico, más un flujo de captura de datos, más otro de delivery, más problemas de monitoreo, en fin, una serie de elementos. Un producto de datos es lo que antes se llamaba comúnmente caso de uso, pero es más fácil verlo desde la idea de producto, ¿no? Es decir, de hecho, un producto de datos, que puede ser un modelo analítico más todo lo que lo rodea, está a cargo de un product owner, que es el que define por qué hay que construir este producto con la misma filosofía que se construye un producto de software, pero orientado a Rosario, los datos, ¿sí? sí, disculpa que te corte. No se está viendo tu presentación. No sé si necesitas que la Ay, proyecte. perdón, mil perdones, que me entusiasmé y no compartí la pantalla. ¿Ahora la vemos? Sí, listo, ahora sí se ve. Perdón, gracias. No te preocupes. Entonces, ahí teníamos la definición de compañías data-driven. Y estábamos diciendo que estas compañías data-driven que toman decisiones necesitan que los equipos analíticos construyan estos productos de datos para ayudarlos a tomar esas decisiones. Producto de datos es equivalente a lo que se decía habitualmente o se designaba como caso de uso, pero realmente es más correcto, pongo las dos palabras porque es más correcto hablar de producto de datos y no tanto de caso de uso por la forma en que ahora se trata el desarrollo y puesta en producción de un modelo analítico, ¿no? DJ Patil es uno de los fundadores del concepto de gobierno de datos, fue el primer Chief Data Officer de la Casa Blanca de Estados Unidos, estuvo en Perú el año pasado en un seminario en donde participó UTEC y estuvo dando unas conferencias, tiene un libro muy simpático que se llama Data Jiu-Jitsu, que que nos explica cómo se construye un producto de datos, pero tomemos de Data Jiu-Jitsu la primera definición. ¿Qué es un producto de datos? Una aplicación, es decir, un artefacto que nos permite lograr un objetivo, el objetivo en este caso es del negocio, a partir del uso eficiente de los datos. Los usamos bien y con eso mejoramos un KPI de la compañía. Por eso es un producto de datos, porque nos ayuda a resolver un problema. La ruta para construir productos de datos empieza con la construcción de nuestro primer producto. Es decir, en nuestro camino para convertirnos en una compañía data-driven, el primer producto de datos que construimos se llama MVP, como se llama en software, la primera versión de una aplicación de software, y no es otra cosa que la primera resolución del primer desafío. Cómo se ordena un equipo de gobierno y monetización de datos, ya vamos a ver más adelante de qué se trata, se ordena empezando por un primer producto de datos que nos obliga a organizar un primer grupo de datos, es decir, a acotar un alcance de los datos y acotar un alcance de la calidad del producto y acotar un alcance de su delivery. Es decir, con todo eso acotado generamos un MVP, sobre la base de ese MVP, ¿qué hacemos? Generalizamos ese MVP y llegamos a lo que se llama una data factory. Un concepto bastante parecido a lo que ustedes escuchan o trabajan, porque supuestamente trabajan con software factory, un concepto parecido que no necesariamente comparte los mismos procesos de una software factory, pero la idea es la misma. Es decir, generar dentro de una compañía, una fábrica, una línea de producción de productos de datos para atender los requerimientos del negocio. Porque si ustedes desordenadamente contratan un montón de personas, compran un montón de tecnologías y le dicen hagan, en 6 meses ya ni les alcanzan las personas, ni alcanza la tecnología y es todo un gran desorden. Entonces, lo más importante para llevar a buen puerto este tipo de iniciativas que son tan disruptivas, porque les aseguro que son terriblemente disruptivas, es entender cómo puedo yo avanzar hacia la construcción de una data factory con una metodología que me ayude y me acompañe. Y en este proceso, necesariamente las áreas de tecnología están enormemente involucradas. Bueno, a ver qué pasa con esto. Bueno, este gráfico ustedes, para los que tomen el curso, lo van a ver varias veces, porque es, digamos, nuestra guía hacia cómo se logra esta construcción de productos de datos. Esto está tomado de un libro que se llama La escalera de la inteligencia artificial, que es de un autor, Rob Thomas, también es muy interesante para leer, que describe el proceso de construcción
de esta escalera, y lo que describe con inteligencia artificial lo podríamos asociar a lo que se describe como una compañía data-driven, es decir, la compañía ayuda a la toma de decisiones con una serie de artefactos que construye, en donde las tecnologías lo ayudan a procesar mucho más rápido estos datos para que la decisión sea más confiable y más oportuna. Entonces, lo que dice este señor Rob Thomas es que cuando uno quiere establecer una ruta hacia la imposición de la inteligencia artificial, que obviamente llegó para quedarse, etcétera, 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 y no vamos a entrar en tanto detalle ahora, tiene que recorrer 4 caminos, 4 escalones. Recolectar los datos, ¿qué significa recolectar el dato? Hacer que los datos sean sencillos y accesibles. Si los datos no son accesibles a las unidades de negocio para que los puedan empezar a trabajar, obviamente todo el resto del proyecto de Data Driven se cae. Una vez que consigo acceder a los datos, a veces los datos están en sistemas legacy que son viejísimos, son inaccesibles, tardan mucho tiempo en obtenerse, hay 20.000 problemas con los datos. Entonces lo primero que tengo que hacer es generar flujos de datos que sean sencillos y accesibles y fáciles de incorporar. En segundo lugar, tengo que organizarlos, porque los datos así como están, no sirven. El dato transaccional no es un dato directamente listo y preparado para la toma de decisiones. El dato transaccional es el que aparece cuando es la huella que el negocio va dejando a medida que va teniendo operaciones comerciales, relacionándose con sus clientes. De ahí al dato preparado para tomar una decisión, hay un camino para recorrer. Y ese camino es el camino que se recorre en la segunda etapa, en donde yo lo que trato es crear un repositorio analítico, un conjunto de repositorios, una fuente de datos lista para el uso del negocio. Acá lo importante es que el negocio tenga los datos a mano y los tenga disponibles. De nada sirve una teoría y una capacitación y una arenga y una prédica sobre lo importante que es ser una compañía data-driven si después yo al negocio no le doy datos usables y creíbles para que trabaje. Entonces, esta escalón es enormemente importante para que el dato tenga sentido en el contexto del negocio. Una vez que logré el segundo escalón, tengo el tercero, armar los modelos analíticos creíbles, es decir, le creo que el modelo analítico verdaderamente está representando la decisión que estoy tomando, y explicable. No es una caja negra en donde yo saco conejos de la galera, sino que yo puedo explicar por qué el modelo se comporta de tal o cual manera, eventualmente corregir sus problemas, porque los modelos no son perfectos, y atacar lo que se llaman sus sesgos, es decir, que el modelo no esté orientado a beneficiar a algunos individuos por sobre otros. Una vez que logré hacer mi modelo analítico, el último paso es operacionalizarlo, porque el modelo analítico reflejado en un PowerPoint hermoso o en una documentación por sí mismo no cumple ni genera ningún valor. Entonces, ¿cómo se hace el delivery de un modelo analítico? Que no es un tema menor. Lo importante de esa escalera es que hay que recorrerla por pasos. ¿Y dónde está el equipo de TI? Suponiendo que esta escalera sea la responsabilidad de un equipo de gobierno y analytics, o gobierno y monetización de datos, o data y analytics, como se llama el equipo. Claramente, los equipos de TI tienen que conectarse sí o sí en la etapa de recolección de datos y en la etapa de operacionalización de los resultados. Necesariamente hay un diálogo. Entonces, lo que nosotros pensamos cuando pensamos este curso, y qué es lo que uno observa, que si el equipo de TI no entiende los 4 escalones y no comprende exactamente cómo el equipo de ciencia de datos construye estos 4 escalones, y el equipo de ciencia de datos no comprende cuáles son los procesos y las tecnologías que se manejan en los equipos de TI y aprenden a dialogar juntos, no funciona. Entonces, lo que queremos proponer es, para que los equipos de TI puedan ser más ágiles en su participación del despliegue de productos, deben conocer
profundamente, al menos desde un punto metodológico, los pasos que son necesarios para llegar de la etapa de recolección a la etapa de despliegue. Porque no es lo mismo construir un producto de software que un producto de datos. Los equipos de TI y los equipos de ciencia de datos comparten herramientas comunes. Es decir, los equipos de ciencia de datos y los equipos de TI comparten, obviamente, datos. ¿En qué se parecen? Comparten datos. Comparten código. Incluso hasta comparten la herramienta con la que se escribe el código. Pueden los dos trabajar con Python, o los dos trabajar con JavaScript, qué sé yo. Las herramientas con las que se escribe el código tranquilamente pueden ser compartidas, tanto por TI para resolver sus problemas, como por ciencia de datos para resolver los suyos. Y comparten las tecnologías. Comparten, por ejemplo, la tecnología en nube, comparten la tecnología que permite poner en funcionamiento toda esta maquinaria. En eso se podría decir que ambos equipos están compartiendo las mismas herramientas. Sin embargo, la visión de cómo se usan estas herramientas es diferente en un equipo de TI que en un equipo de ciencia de datos. Y lo que podemos hacer, así como cuando enseñamos ciencia de datos, les explicamos cuál es la diferencia a desarrollar software, a los que trabajan en desarrollo de software o desarrollo de TI, también les queremos contar cómo trabajan los que tienen que desarrollar productos de datos. En esa fusión es donde se gana agilidad y se evita el refactory, se evitan los problemas de ir y venir, porque no hay un nivel de comunicación adecuado entre todos los equipos, y se resuelven, digamos, es mucho más fácil. Es muy difícil cumplir con los sprints de un producto de datos si, digamos, planteado de esa forma, si a la vez no hay un excelente diálogo con tecnología, y si los equipos de tecnología no están incluidos desde el momento cero en el que el equipo de ciencia de datos empieza a trabajar en su modelo. Si se define un producto de datos y el equipo de datos tiene que empezar a trabajar con ese producto de datos, es absolutamente necesario que el equipo de TI o un representante del equipo de TI esté trabajando codo a codo con los equipos de ciencia de datos. Si eso no ocurre, les aseguro que el tiempo que se tarda es muchísimo más y los problemas que se presentan también lo son. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común ambos equipos? Estos elementos: los datos, el código y las tecnologías. ¿Qué es lo que tienen de diferencias? Miren, un equipo de tecnología, cuando uno construye un producto de software, uno tiene datos, tiene reglas, el debe tiene que ser igual que en haber, el total se consigue como la suma de los valores parciales, el valor unitario por el precio me da el total. Son reglas por las cuales yo tengo que manipular los datos para obtener un resultado, es el total facturado, por ejemplo. ¿Cómo logro ese resultado? Escribiendo un cierto código que junta los datos con las reglas y lo hace pasar por este código y produce un resultado. Así trabaja un desarrollador de TI. Esa es la manera en que se trabaja en TI. ¿Cómo se trabaja en ciencia de datos? Los componentes son los mismos. Los datos, los resultados, pero la diferencia está en el orden en el que se mezclan. La persona de ciencia de datos lo que hace es tomar los datos, entender el resultado que esos datos producen, o que están reflejando, o ese comportamiento que se traduce en un resultado. Por ejemplo, supongamos que estamos estudiando un problema de churn, es decir, de abandono de clientes. Nosotros tenemos los datos: compañía telefónica, qué tipo de celular tiene, qué plan tiene, cuántos datos gasta por mes, hace cuánto que es cliente, cuánto paga de factura, cuál es su edad, género, estado civil, en qué zona vive. Sabemos todo eso. Y también sabemos que algunos clientes se van y otros no se van. Es decir, sabemos el resultado de su comportamiento. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar las reglas que vinculan los datos con la posibilidad de irse. ¿Y eso cómo se hace? Con un algoritmo de Machine Learning. El resultado de un algoritmo de Machine Learning es un conjunto de reglas que, dado un conjunto de datos, permite estimar la probabilidad de un resultado.
como ustedes ven, es muy diferente el enfoque con los mismos componentes, es muy diferente la manera de visualizar el problema. Y eso es lo que tiene, digamos, eso es lo que es necesario que ambos equipos, ciencia de datos y TI, entiendan. Cómo se están manejando los componentes del producto que se están construyendo. Un producto de datos no es un producto de software. Entonces, piensen ustedes, si ustedes ven un producto de datos con esta estructura y lo comparan con un producto de software, piensen ustedes qué significa, por ejemplo, hacer casos de testing para un producto de datos. No es el mismo concepto que un caso de testing para un producto de software. Claramente no. Entonces, ahí es donde necesariamente ambos equipos tienen que dialogar. Por otra parte, todos sabemos que hoy el rol de los equipos de TI es muy importante en el avance hacia la transformación digital y hacia la innovación, porque obviamente la innovación y la transformación digital son dos temas de agenda importante estratégica de todas las compañías que pasan generalmente por las áreas de tecnología. No se puede pensar no se puede creer, no existe una compañía que avance hacia la transformación digital o hacia grandes temas de innovación y no maneje sus datos. Entonces, cualquier proyecto de innovación o de transformación digital necesariamente incluye un profundo trabajo sobre datos. Y ahí es donde los equipos de tecnología tienen que alinearse conceptualmente con los equipos de ciencia de datos, que también tienen que hacer lo suyo. Entonces, en función de todo esto, para este curso hemos pensado 3 espacios de aprendizaje. Y acá tienen ustedes la cantidad de horas, son 24 horas en total. Hay un espacio que se llama Data Thinking, que tiene que ver con entender las necesidades del negocio, aprender una metodología para diseñar productos de datos, que aporten valor considerando los datos como un activo. Es decir, vamos a aprender, vamos a identificar a los datos como un activo, por qué son un activo, cómo se aporta valor usando los datos y cómo se diseña un caso de uso a partir de una problemática planteada por el negocio. Porque todos conocemos la historia de el negocio no sabe lo que quiere, y todos conocemos la historia de tecnología o ciencia de datos no entienden lo que necesito dicho por el negocio. Entonces, para que esa discusión termine y verdaderamente pueda ser eficiente el trabajo que hacemos, tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Y entonces, en UTEC trabajamos con una cierta metodología, hay muchas, nosotros tenemos una en particular, para que ustedes aprendan cómo aterrizar un caso de uso, de tal forma de mitigar la ambigüedad que a veces tiene el negocio cuando manifiesta sus requerimientos, y mejorar la comprensión del problema que a veces tenemos los que estamos del lado de la tecnología. Por un lado, entonces, tenemos este espacio que se llama Data Thinking. Después tenemos otro espacio que se llama Data Ops, que es una especie de hermano primo del DevOps que actualmente ustedes están utilizando en sus desarrollos. Las bases filosóficas son las mismas, los procesos son diferentes, porque como han visto ustedes, construir un producto de datos no es lo mismo que construir un producto de software. Entonces, esta disciplina es sumamente importante y está tomando cada vez más peso en las compañías que visualizan que así como tienen DevOps en los equipos de TI, tienen que tener DataOps en los equipos de ciencia de datos, o en ambos equipos, no sé, pero definitivamente es un rol que cada vez es más necesario dentro de las empresas. ¿Y cuál es el objetivo de DataOps? Dicho así en muy poquitas palabras, disponibilizar en el menor tiempo posible datos que sean usables y creíbles a las unidades de negocio. ¿Qué quiere decir que sean usables? Que los accedo rápidamente, pero también que están protegidos en seguridad, en privacidad, que se ha hecho tratamiento de calidad. Es decir, los puedo usar sin preocuparme. Si los datos fueron disponibilizados de una manera correcta, yo analista o yo negocio, y tranquilamente sé que puedo tratarlos con una herramienta, armar un dashboard, porque eso no genera ningún peligro, no estoy viendo ningún dato equivocado, no estoy exponiendo ningún dato a los problemas de seguridad, nada. Son usables. Los tengo en el momento oportuno.
Y por el otro lado, creíbles. Como el equipo de DataOps y los equipos de gobierno de datos han trabajado sobre esos datos en todos los aspectos que hacen que los datos sean creíbles, la calidad, la integración, en fin, hay una serie de factores, entonces yo estoy confiada de que cuando vaya a mi reunión y mi resultado sea 27, no encontrarme con un colega que con los mismos datos le dio 33, como sucede habitualmente cuando los datos son un desorden en donde nadie sabe, y no, pero tomaste los datos, pero ¿cómo consideraste marzo? Y yo saqué abril, y yo tomé hasta tal fecha, y bueno, pero si tomaste tal producto y sacaste el otro, entonces no te da lo mismo, y uno se pasa toda la reunión discutiendo el por qué no tenemos los mismos resultados y todos miramos la misma base. ¿A quién no le pasó? Entonces los datos tienen que ser usables y creíbles. Hay un trabajo de catálogo de datos, en fin, hay una serie de cuestiones que convierten los datos en usables y creíbles, y muchísimas están vinculadas a los equipos de TI. Y por el otro lado, Data Analytics. ¿Cómo se construye un producto de datos? Es decir, una vez que uno hizo el diseño del producto de datos, ¿cómo lo construyo? ¿Y cómo lo despliego? En una entrega que sea predecible, o sea, si yo hoy entrego el resultado, mañana lo entrego, pasado lo entrego, el mes que viene lo entrego, si el modelo es estable, no es que hoy me dice, esta persona está en el segmento 1, mañana me dice que está en el 4, después pasa al 3, después al otro día pasa al 2, no, yo hice una segmentación de la cartera estable, que durante una X cantidad de tiempo la persona permanece en ese segmento y después eventualmente, con el transcurso del tiempo, cambia de segmento. Si no, no sirve como modelo. Bueno, ¿cómo hacemos para construir estos productos de datos que sean predecibles y que sean transparentes? ¿Qué quiere decir que sean transparentes? Que si, por ejemplo, yo hice un scoring crediticio, como el que hay en los bancos, y una persona va y solicita un préstamo hipotecario, y yo consulto al sistema, y el sistema me dice scoring insuficiente, no se lo puedo dar, y yo le tengo que decir, mire, lamentablemente acá el sistema de riesgo dice que, el modelo de riesgo dice que usted no tiene suficiente scoring, no le puedo dar el préstamo hipotecario. Lo primero que me va a preguntar, ¿y por qué? Yo tengo que explicar por qué. Entonces ahí tengo que poder ver los datos de la SBS y los datos de antecedentes crediticios de esta persona, y con relación al resultado del scoring, explicarle por qué el modelo hizo A, dice B, dice Z, por qué se tomó tanta decisión. Si ustedes no logran que el modelo sea explicable, lo único que compran es un problema. Entonces, 3 espacios de aprendizaje: pensar los datos desde el negocio como un activo, operacionalizar los datos y hacer que sean usables y creíbles, y ahí van a ver todo el conjunto de tecnologías que se usan para esta etapa, y que normalmente están como relegadas, no se consideran tan importantes como tener A o B herramienta analítica. Es decir, compramos una tecnología para hacer inteligencia artificial y no compramos un catálogo de datos, por ejemplo. Y no sé si es una buena decisión. Necesitamos tener una visión de todo el problema, y necesitamos tecnologías que nos ayuden, depende del tamaño de la empresa y de la complejidad de los datos, más o menos tecnologías que nos ayuden a controlar estos datos que van a alimentar a nuestros modelos. Entonces, 3 espacios: Data Thinking, Data Ops, Data Analytics. Y si volvemos a nuestro modelo de la escalera, en DataOps básicamente vamos a tratar estos 2 escalones, y en Analytics vamos a tratar estos 2. Cómo armamos el producto de datos y cómo se puede desplegar de una manera tratando de no convertir cada despliegue en un drama. Es decir, sí, ahora tenemos la fórmula, por llamarlo de alguna manera, pero después desplegar la fórmula nos lleva, no sé, 200 horas de desarrollo. Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las nuevas tendencias evolucionan, tanto de analytics como de despliegue, hacia lo que se llama una ciencia de datos zero coding. Es decir, en donde la necesidad de escribir código a mano, customizado, personalizado, es cada vez menor. ¿Por qué? Y porque si no, no hay equipo que aguante. Ustedes imaginan que tienen que ser, y no hay forma de mantener una tan cantidad de modelos, y ustedes todo el código que escriben, lo escriben de manera artesanal, y cada uno escribe como le parece, y no hay normas para manejar el código, el programa. Si no es solamente necesario gobernar los datos, también es necesario gobernar los modelos. Entonces, todo eso lo van a reflexionar aquí, en la etapa de Data Analytics, y bueno, y finalmente van a ver la visión holística en este otro espacio que se llama Data Thinking,
para entender la visión del negocio y cómo pueden ustedes entender, porque como las áreas de TI son digamos, en donde caen muchas de las preguntas de transformación digital y de innovación, ustedes también tienen que tener herramientas para poder levantar esas necesidades del negocio y después compartirlas con los equipos analíticos de ciencia de datos. Bueno, y con esto termina la charla de cuál es la idea de este programa, y dejamos abierto unos minutos ahora para que ustedes formulen sus preguntas. ¿Tenemos preguntas en el chat ya? Todavía le damos pase a comercial para que puedan ir haciendo las Ah, ok. preguntas. Gracias. Hola, Gracias, ¿qué tal? Rosario. Ahí está, Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosario. Gracias, Desiree. Eh, con respecto al tema comercial, les comento que este curso tiene una inversión regular de 3.500 soles y actualmente tenemos un beneficio exclusivo a todas aquellas personas que han asistido a la charla. Estamos iniciando las clases ya este 7 de octubre, tenemos vacantes limitadas. Para consultas e inscripciones pueden comunicarse con la señorita Karen Vilca al teléfono que está registrado y también al correo electrónico. Los invitamos, por favor, a continuar y a escribir sus consultas. Y nada, estamos encantados de poder ayudarlos y quisiéramos verlos el día de la inauguración. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Taina, y muchas gracias, Rosario, por su presentación. Ahora sí damos pase a la Las sección de preguntas. preguntas y respuestas. Y acá tenemos una primera pregunta, es de André Parra. Nos consulta si se recomienda el curso para quienes no estén en equipos de TI, sino más bien en equipos de negocio. En realidad el curso va a hacer referencia a los problemas a los procesos que vinculan la ciencia de datos con los equipos de TI en particular. Se va a tocar el problema del negocio en Data Thinking, pero para los equipos de negocio, es decir, la gente exclusivamente de negocio, la academia tiene otros cursos que son Data Science Essential y Data Science for Business, que está orientado exclusivamente al negocio. Acá el formato del curso está fuertemente asociado a los temas de tecnologías, y la idea es que ustedes, los expertos que van a participar, tienen una muy buena formación en tecnología, y ustedes van a poder, digamos, hacer preguntas conceptuales, porque acá no esperamos que nadie, digamos, no esperamos dar consultoría en el uso de tal o cual herramienta, sino desde un punto de vista conceptual y funcional, cuáles son las tecnologías con las que ustedes tienen que apalancarse para resolver estos problemas. Es decir, en principio es, ahora bien, una persona del negocio que está vinculada de algún modo a la tecnología, bueno, porque su rol dentro de la empresa lo quiere tomar, sí, tampoco es que no va a poder entender lo que va a hacer en el curso, sí, también lo puede hacer. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es si es que requieren de algún conocimiento previa en ciencia de datos para llevar el curso. No, en ciencia de datos no, porque se parte de los conocimientos propios de los equipos de tecnología. Si alguna vez han escrito código, tienen idea, en fin, han trabajado con bases de datos, es decir, esos conocimientos empíricos que ustedes han adquirido y profesionales por su formación profesional son las que se van a usar como base de esto. No vamos a dar teoría estadística y analítica, si es la pregunta, hacia dónde apunta la pregunta, porque nos interesa más que ustedes entiendan los procesos de construcción de los modelos, si bien en la clase de Analytics les van a explicar en altísimo nivel cómo el algoritmo trabaja para construir el modelo. No es una clase de estadística. Perfecto. Y una pregunta un poco relacionada a la previa es, ¿qué requisitos se necesitan para poder llevar el curso? En principio lo que hemos pedido es experiencia en haber trabajado en las áreas de tecnología. Ok. Bueno, parece que ya, bueno, acá hay una consulta de Roberto Camasita, es
¿Este curso está más orientado a ingeniería de datos o a ciencia de datos? A ciencia de datos. Si bien lo que se menciona como ingeniería de datos es uno de los principales roles de la etapa de DataOps, pero es una visión general de la ciencia de datos. Perfecto. General de la ciencia de datos, en donde la ingeniería de datos es una pata importante, y las personas que trabajan en ingeniería de datos, obviamente, deben conocer, pero deben conocer el antes y el después. Es decir, el ingeniero de datos conoce cómo tecnología trata los datos y cómo el analista que hace el modelo analítico los necesita, o sea, tiene que estar en el medio de los dos. Perfecto. Me parece que no hay más preguntas. No sé si, Rosario, quisieras agregar alguna información adicional. A ver, la única información creo que es interesante para un profesional de tecnología esta visión, lo vivo permanentemente en las empresas en donde trabajo, que es absolutamente necesario, y yo muchas veces en el proceso de una consultoría tengo que como parar la pelota y decir, bueno, ahora vamos a juntar a los de ciencia de datos con los de tecnología y vamos a tratar de conversar sobre todos estos temas para acelerar un poco los procesos. Entonces, me parece que la ciencia de datos llegó para crearse, la idea de que los datos son un activo y hay que aprovecharlos también, la idea de que las compañías tienen que ser data-driven también, y la transformación digital también, y muchos de estos temas están hoy en día bajo la responsabilidad de las áreas de tecnología. Entonces, para un profesional de tecnología, tener estos conocimientos creo que lo ayuda muchísimo en su despliegue profesional, ¿no? y en su trabajo profesional. Porque indudablemente va a acelerar los tiempos de comprensión de los problemas y va a poder actuar en situaciones que en este momento muchas veces no tienen solución. Una de las situaciones más complejas es cuánto gasto en el presupuesto para soportar. El equipo de ciencia de datos viene con su shopping list, la lista de todo lo que necesitan comprar. Y normalmente eso lo tiene que comprar tecnología, porque son tecnologías, un catálogo de datos, una herramienta de virtualización de datos, una herramienta de calidad de datos, la otra que hace auto AI, inteligencia artificial automática, en fin, tenemos festivales, como los niños en una juguetería, uno entra y toda la juguetería, bueno, ¿qué me compro de toda la juguetería? Y realmente hay información en folletos, en libros, pero lo importante es que nosotros acá no somos un curso informativo, sino que somos una experiencia de aprendizaje. Acá lo que nosotros queremos es que ustedes hagan una experiencia de aprendizaje poniéndose en la piel de estas personas de tecnología y de ciencia de datos que están tratando de resolver un problema, cómo lo resuelven. Que hagan verdaderamente una experiencia de aprendizaje. No tanto una acumulación de conocimientos, porque un folleto sobre una tecnología cualquiera lo lee. Ahora, de ahí a entender cómo eso va a aportar valor en mi flujo de ciencia de datos, o cómo voy a aportar valor a los datos usando esa herramienta, ahí ya hay una distancia, que es la que queremos cerrar, ¿no? Nosotros en este curso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Rosario, y muchas gracias a todos por participar de la charla informativa del curso de Ciencia de Datos para equipos de TI. Eh, Manuel ha levantado la mano, no sé si tiene alguna consulta. Hola, Manuel. Víctor, no sé si nos podrías ayudar. No, parece que no. Bueno, entonces No se sí, olviden muchas de gracias. contestar la encuesta, Y por no se favor. olviden de contestar la encuesta, que vamos a estar proyectando el código QR en la pantalla y en el link que está en el chat. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, Rosario. Buenas noches, gracias por estar. Gracias. Gracias por la ayuda.